Hola a todos, soy yo Candebeca y esta vez, para seguir con la segunda ronda de la segunda edición de la Gran Guerra de Escritores, vengo con una historia que se supone que debe combinar los géneros de misterio y humanismo social. Esta combinación es un poco curiosa, ya que no conozco muy bien el segundo tema y con lo difícil que es escribir algo así, me había bloqueado algunos días por lo que no había podido continuar, pero intenté ponerme al día, ahora, pero aquí estoy sin más que decir, les presento. Desgraciadamente como un ser humano. Todo lo que ha sucedido no ha sido tal y como lo había pensado en un principio, dado que las consecuencias de mis propios actos han tenido una fuerte repercusión en todo esto, y lo único que puedo hacer en estos momentos es refugiarme en algún lugar. Estoy siendo perseguido, el sonido constante de las sirenas no me permite pensar con claridad. Encuentro un buen sitio que podría servir para refugiarme, entro al lugar y tomo asiento en lo que parece ser un sofá algo viejo, aunque intentara olvidar lo ocurrido, su recuerdo entra en mi mente para decirme que no es así y puede que las consecuencias de lo que hice permanezcan en mi memoria para siempre. Todo comenzó una mañana, cuando en el aula de clases, se escuchaba demasiado cuchicheo. Yo había llegado a la escuela y estaba caminando hacia mi lugar cuando los escuché hablar. Aparentemente un nuevo estudiante había llegado a la escuela. Al sentarme, un compañero que se sentaba al lado, me comentó que aquel sujeto podría ayudarme a salir de la situación económica en la que me encontraba. El chico me comentó que el nuevo venía de una familia adinerada. Yo dudaba de que estuviera diciendo la verdad, pero no podría saberlo hasta conocer a aquel chico del que todos hablaban. Unos minutos después, entró el profesor junto con alguien detrás de él. Los tres se detuvieron y voltearon al frente. Todos nos levantamos para dar los buenos días, y volvimos a nuestros asientos. El director anunció al nuevo estudiante, quien dio un paso adelante. Buenos días, mi nombre es Ernesto, mucho gusto, espero que podamos conocernos y llevarnos bien. El sujeto fue a tomar asiento, estaba un poco alejado de mí, pero lo estuve mirando unos cuantos segundos. Después el profesor pidió que pudiéramos atención, por lo cual desvié mi atención de él. Llegó la hora del receso. Al salir del aula noté que no había sacado mi dinero. Regresé a mi lugar. Cuando estaba buscando mi billetera, noté que el nuevo estaba en su pupitre mirando fijamente al pizarrón. Saqué la billetera, me acerqué a él. ¿Te encuentras bien? Sí, gracias. Solo estaba pensando. Disculpa que me entrometa, pero, ¿pensando en qué? No es nada importante, algo que debo hacer después de clases. Está bien, por cierto, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Ernesto Tamés, mucho gusto. Yo me acerqué a estrechar su mano. Cuando la soltó inmediatamente salí del aula. Al llegar a la cafetería, me encontré con un amigo cercano. Le conté que había interactuado con el chico nuevo. Él me dijo que no le inspiraba confianza y que sospechaba de él, ya que según su opinión era extraño que alguien así estuviera aquí. Yo dije que teníamos que vigilarlo y él aceptó. De acuerdo, Roberto, nos veremos en la salida. Muy bien. Al retomar las clases yo estaba sumamente nervioso, nunca había seguido a ninguna persona y menos de cerca, pero el misterio ante los rumores que rondaban la escuela eran demasiados como para quedarse sentado, cruzado de brazos y sin hacer nada. Al terminar, esperé a que todos salieran. Yo me aseguré de que Ernesto también hubiera salido del lugar. Caminé sigilosamente hasta llegar al patio, vi a Roberto y me acerqué a él.
Yo señalé en dirección a Ernesto y nos apresuramos a seguirlo. Salimos de la escuela y seguimos al sujeto. Él se detuvo en una parada de autobús. Nos escondimos tras una pared en la esquina de la calle. Ernesto volteó la cabeza en dirección a nosotros. Rápidamente giramos la cabeza unos cuantos segundos. Al volver a mirar, un autobús se detenía frente a él. Él subió y las puertas se cerraron. El vehículo se puso en marcha. Ernesto se había ido, pero no sabíamos a dónde. Fue un poco frustrante pasar por esto. En casa, pensé en qué podríamos hacer para poder averiguar más sobre Ernesto. Teníamos que saber si realmente era rico o no, para desmentir cualquier rumor acerca de ese chico y que la verdad saliera a la luz. Al día siguiente, le comenté a Roberto sobre lo que intentaba hacer, lo cual sería un poco complicado, ya que tendríamos que obtener el expediente de Ernesto, para lo cual tendríamos que pedir ayuda a un profesor. En la hora del receso le preguntamos al profesor en turno si podría ayudarnos a averiguar en qué otras escuelas estuvo el chico. Insistimos tanto que él accedió. Fue hacia la oficina de la subdirectora. Ella buscó y le dio el archivo al profesor. Al salir, nos comentó que no había un registro sobre en qué escuelas había estado anteriormente, lo cual es bastante extraño, ya que por lo general en un expediente dice en qué otras escuelas estuvo alguien. A la hora de la salida, Roberto y yo estábamos caminando hacia la salida del salón cuando una voz nos detuvo. «Oye, Miguel Ángel». Yo me volteé. Era Ernesto, quien se apresuró a acercarse. «¿Estás ocupado?» «No, ¿por qué?» «Necesito hacer una entrega, ¿me acompañas?» «¿Qué?» «La persona a la que haré la entrega me da algo de miedo, por favor ayúdame». «De acuerdo, te ayudaré». Roberto me miró confundido. Yo asentí con la cabeza. Luego él hizo lo mismo. Ernesto y yo salimos del plantel y esperamos el autobús. Estando allí, comencé a sentirme nervioso. Nunca había hecho lo que estaba a punto de suceder, pero quizás podría ayudarme a averiguar algo sobre Ernesto. Al llegar al lugar, había un estacionamiento junto a un motel. Nos dirigimos al lugar y Ernesto tocó una puerta. Esperamos unos segundos. La puerta se abrió, no del todo ya que se veía una sombra. ¿Qué es lo que quieren? Tengo una entrega para usted. Ernesto sacó un pequeño paquete envuelto de su bolsillo y se lo entregó al sujeto tras la puerta. Él le entregó un rollo de billetes envueltos con una liga. Ernesto los desenvolvió, comenzó a contar. Cuando terminó de contar, solo dio las gracias y el sujeto de la puerta la cerró con sigilo. Junto al motel había una cabina telefónica. Ernesto entró y yo me quedé esperando. Cuando salió, me dio un billete, dijo que lo guardara muy bien y nos dirigimos a la parada. En el transporte pensé que era lo que le había entregado Ernesto a aquel tipo, y cuál era el contenido del paquete envuelto. Esta visita, más que disipar mis dudas, las había acrecentado. En mi habitación, me dispuse a observar el billete que me había dado Ernesto. Al ver la cantidad me sorprendió mucho. Parece ser que los rumores eran ciertos en parte. Aquel sujeto podría ayudarme con la situación económica en la que me encontraba. Al día siguiente, le comenté a Roberto lo sucedido con Ernesto. Él dijo que lo que había pasado era bastante sospechoso y que debíamos comentárselo al director. Yo estuve de acuerdo con ello, aunque lo estaba dudando un poco. Roberto y yo le comentamos lo sucedido al director. Este último realizó una llamada. Después de un par de minutos, colgó y nos comentó que lo que había sucedido era que un familiar de Ernesto sufría una enfermedad y por eso no podía acercarse a la luz solar, lo
lo que le había dado el chico eran simplemente sus medicamentos, salimos de la oficina del director un tanto desilusionados y a la vez confundidos, ya que aunque intenté mostrarle el billete que me había dado, el director mencionó que tal cantidad era imposible que estuviera en un solo billete, así que decidimos que lo mejor era buscar en una guía telefónica para verificar si el número que había marcado el director de la escuela era verídico. A la hora de la salida, íbamos camino a la parada del bus, cuando Ernesto nos alcanzó y nos preguntó si queríamos ir a comer a su casa. Nosotros accedimos después de pensarlo un poco, subimos al autobús. Al llegar, pudimos vislumbrar una gran mansión, era bastante lujosa, por lo que habíamos podido notar. Sus padres nos recibieron con bastante hospitalidad, la comida que nos sirvieron era algo que solo habría podido imaginar, jamás había probado esa clase de platillo. Al terminar, nos retiramos. Roberto salió primero, Ernesto me pidió que esperara, me pidió que lo acompañara a hacer otra entrega el día siguiente después de clases. Yo lo dudé un poco, pero él dijo que el pago sería mayor y podría darme más dinero que en la anterior entrega. Lo medité un poco y acepté. Ernesto me pidió que no le dijera nada a Roberto, ya que se metería en problemas si lo hacía. Yo asentí con la cabeza y salí de la casa. Cuando regresé a mi casa, revisé la guía telefónica, pero noté algo muy extraño en ella. El apellido de Ernesto no figuraba en ninguna parte de la letra T, lo cual hizo que me pusiera un poco nervioso al respecto. Al día siguiente, Roberto y yo comentamos algo respecto a ello. Yo le dije que sería buena idea mantenerlo vigilado. Él estuvo de acuerdo y no hablamos de nada más hasta la hora de salida. Yo dije que me mantendría cerca de Ernesto para saber qué hacía. Me acerqué a él y me preguntó si estaba listo. Yo dije que sí y nos dirigimos a la parada. Subimos al autobús. Después de sentarnos, pude ver a Roberto mirando a mi ventana. Yo levanté el pulgar mientras el vehículo comenzaba a avanzar. Llegamos a un estacionamiento algo desierto. Un camión blanco estaba aparcado en uno de los lugares. Nos dirigimos allí. Había un sujeto esperando. Hola, estamos aquí para recoger el pedido. De acuerdo, necesitaré ayuda para poder sacar la mercancía. Ernesto ayudó a aquel sujeto a bajar una caja algo pesada. Ernesto me pidió que saliera del estacionamiento a hacer la parada a un taxi. Ellos bajaron del camión y comenzaron a caminar hacia donde yo me encontraba. Al llegar, un taxi estaba esperando. Ernesto ayudó al sujeto a subir la caja al asiento trasero del taxi y luego subió a él. Yo subí en el lugar del copiloto. Ernesto dio una dirección y pagó al sujeto del camión. El taxi comenzó a avanzar. Al llegar al lugar, bajamos la caja hasta la puerta de la casa donde debía de ser entregada. Quien abrió metió la caja y se aseguró de que lo que había pedido estuviese allí. Después pagó a Ernesto el cuádruple de lo que le había pagado el primer sujeto el otro día. Después de eso, yo le pedí el cambio del billete que me había dado. Él me lo dio junto con el cuádruple de la cantidad que yo tenía. Estaba maravillado. Finalmente mi situación estaba mejorando notablemente y eso me agradaba. Al pasar más tiempo con Ernesto, me fui distanciando de Roberto. Lo que hacíamos Ernesto y yo era ganar dinero, llevando cosas a desconocidos. Sé que era lo bastante extraño, al menos para mí, aunque eso dejaba grandes ganancias y con ello la situación en la que estaba se hizo mucho más llevadera, pero nunca imaginé que lo que ambos estábamos realizando, poco a poco tendrían consecuencias que se tornarían cada vez más graves. Algunas ocasiones,
fingía estar enfermo para poder cumplir con los encargos en los que ayudaba a Ernesto y en otras, simplemente fingía llegar a la escuela, para después escabullirme e irme a ayudar a Ernesto. Al principio seguía teniendo dudas acerca de lo que estaba haciendo, parecía que cada vez, el misterio sobre quién era realmente Ernesto era cada vez más grande, pues a algunas personas cercanas a su casa les había preguntado si sabían quién era él o sus padres, pero dijeron que realmente no los conocían, pues rara vez se encontraban en casa y nunca los habían visto caminar por el vecindario. Esto me intrigó más, sin embargo me hallaba algo enceguecido por la cantidad de dinero que había reunido en tan poco tiempo que no lograba pensar con claridad, hasta que aquel fatídico día llegó. El supuesto jefe de Ernesto le encargó su primer robo de manera oficial. Esta vez, el objetivo no era tan simple, el robo consistía en obtener un valioso objeto que se hallaba en una mansión. Al jefe se le había revelado que los dueños de la casa no encontrarían allí, así que eligieron el día después de que se marcharon para realizar la misión. Nuevamente, Ernesto me pidió que lo acompañara, ya que esta vez el pago si el trabajo se realizaba correctamente, solo que ahora sería un trabajo nocturno. Tuve que decir a mis padres que saldría con un amigo, que no se preocuparan. Ellos dijeron que estaría bien, dado que había mejorado bastante nuestra situación. Yo salí de la casa, fui a la parada y tomé el bus. Ernesto dijo que estaría en una parada del centro, lo encontré allí y nos dirigimos a la mansión. Cuando llegamos, volví a ponerme nervioso, sabía que lo que hacíamos no era correcto, pero el dinero atacaba constantemente mis pensamientos. Ernesto entró primero y antes de que yo pudiera entrar, sentí que una mano tocó mi hombro, yo me volteé nervioso, Roberto estaba detrás de mí, yo solté un pequeño grito. ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo creer que estés a punto de entrar a robar una casa, ¿acaso no te has dado cuenta de que lo que estás haciendo no es correcto? Podrías ir a la cárcel por esto. Lo sé, pero mi situación económica ha mejorado mucho, además, ¿a ti qué te importa lo que yo haga? Vete de aquí. Roberto se quedó mirándome unos cuantos segundos con mueca de sorpresa, empezó a caminar hacia atrás y luego se dio la vuelta y siguió caminando. Yo entré al jardín de la mansión, había perros en el lugar, que estaban entretenidos comiendo algo que les había dado Ernesto. Llegué a la puerta principal, Ernesto me esperaba adentro, dijo que había que tener cuidado. Encendimos las luces y subimos las escaleras con suma precaución. Buscamos en cada una de las habitaciones, hasta dar con lo que parecía una oficina. Al entrar, Ernesto fijó su mirada en un objeto encima de la chimenea, entre un cuadro de quien parecía ser uno de los dueños de la casa. Se acercó y tomó el objeto, parecía una especie de bastón, pero hecho enteramente de oro. Ernesto lo observó unos cuantos instantes anonadado. Finalmente, el bastón de oro es mío, al fin seré aceptado oficialmente. ¿Aceptado? ¿Qué quieres decir con oficialmente aceptado? Quizás no te lo haya comentado antes, pero me aceptarán en una de las pandillas criminales más grandes de la ciudad y mi plan ha funcionado a la perfección. ¿Plan? ¿Qué plan? El de que me acompañaras a todas y cada una de las entregas. Tenía que conseguir un señuelo a como diera lugar. Era mucho más sencillo encontrarlo en una escuela, además de que por mi apariencia, podría pasar como un estudiante de preparatoria sin ningún problema. En ese momento comencé a recordar cómo es que alguien de tan altos recursos estaría en una escuela pública y por qué no se sabía en qué otras escuelas estuvo.
La razón de por qué ninguno de sus vecinos parecía conocerlo a él o a su supuesta familia o cómo es que siempre actuaba de manera tan misteriosa, en ese momento también me di cuenta que lo que no había tenido en cuenta la cantidad de delitos que había cometido y de que, si la policía me capturaba no sabría realmente la cantidad de años que pasaría en la prisión. Además mis padres se enterarían de lo que hice y aunque les ayudé a mejorar económicamente, el modo en el que lo hice no fue precisamente el más apropiado. Unos cuantos segundos después me percaté de que Ernesto metía su mano en uno de los bolsillos, cuando una última pregunta recorrió mi mente. Entonces, ¿por eso no podía encontrar tu apellido en la guía telefónica? Así es, por eso es que era un completo desconocido antes de llegar a tu escuela, alguien que aparentemente tiene el perfil que se rumoreaba que tenía era porque en las redes sociales solo publiqué fotografías de mi supuesta mansión. Alguien de tu edad que realmente tiene dinero, presumiría sobre sus viajes a la playa y de las constantes fiestas a las que asisten. Ahora es el momento de completar mi muy elaborado plan. De su bolsillo sacó un arma de fuego pequeña y la apuntó hacia mí. De pronto un brazo comenzó a estrangular su cuello. Era Roberto. Vete de aquí, yo te cubriré, vamos, antes de que llegue la policía. Yo corrí hacia Ernesto, intento arrebatarle el bastón de oro y forcejeamos. Yo le doy un fuerte golpe en el estómago con el bastón. Ernesto parece que ha perdido el aire. Roberto lo deja caer al suelo. Yo le menciono a Roberto que debemos irnos del lugar y comenzamos a correr, pero de pronto, Ernesto recupera la conciencia y se aferra a la pierna de Roberto. Él intenta librarse dándole varias patadas, hasta que finalmente consigue darle en la cara. Él comenzó a correr, pero Ernesto tomó su arma y comenzó a disparar. Nosotros dos intentamos esquivar las balas. Corremos lo más rápido que podemos hacia la salida, pero hacerlo y esquivar las balas al mismo tiempo es extremadamente difícil. Logramos salir del lugar. Antes de llegar a las escaleras, Roberto se detiene, se voltea agachando la cabeza y embiste a Ernesto, luego lo levanta de sus ropas e intenta forcejear con él para quitarle el arma de las manos. La espalda de uno de ellos se impacta contra el barandal al lado de las escaleras. Puedo tiene ventaja, hasta que logran dar la vuelta y Roberto forcejea con mucha más fuerza. Sin embargo, de un momento a otro pierden el equilibrio y caen al vacío. Un disparo repentino llena las silenciosas paredes de la lujosa mansión. Veo con gran estupefacción como ambos caen al suelo. Yo bajo inmediatamente a ver lo sucedido. Al parecer, Ernesto falleció después de la caída ya que el golpe rompió su cuello. Puedo ver como Roberto está sobre un charco de sangre que crecía, regando el suelo. Veo que sus ojos empiezan a llenarse de lágrimas y que comienza a llorar. Luego me mira fijamente, hace una expresión de sorpresa. De un momento a otro él cierra sus ojos y yo empiezo a sollozar. Lágrimas empiezan a rodar por mis mejillas. Aprieto los ojos y grito con fuerza. Yo abrazo el cuerpo ahora inerte de mi amigo y me aferro a él. De pronto las sirenas de las patrullas de policía comienzan a escucharse. Pronto llegarán aquí los oficiales. Pensarán que yo he cometido el crimen, así que lo más rápido que me lo permiten las piernas. Al pasar por el jardín, los perros comienzan a ladrar. Yo corro más rápido para que no me alcancen. Yo escalo el muro por donde he entrado. Los perros comienzan a ladrar. Salto hacia el otro lado y continúo corriendo. El sonido constante de las sirenas no me deja pensar con claridad.
despierto, una luz intensa me molesta la vista, mi rostro se siente húmedo de nuevo. Al acercarse, un par de oficiales de policía me piden que levante las manos, para que después me pidan acompañarlos. Yo lo hago y subo a la patrulla de policía sin decir nada. Durante el trayecto, comienzo a escuchar la palabra asesino dentro de mi mente, cada vez más fuerte. Comienzo a sentir un fuerte escalofrío que recorre todo mi cuerpo. Yo intento dormir para evitar esa sensación. Al llegar al lugar soy colocado en una celda algo pequeña. Comienzo a preguntarme a mí mismo por qué fui capaz de cometer tales actos tan atroces, y la única respuesta que tengo es la ambición, una ambición que se hizo tan grande, que ha provocado mi perdición y no solo la mía sino la de otro, alguien a quien quería, a quien apreciaba y que por desgracia, será su perdición con la cual yo habré de aprender a vivir la vida misma que he elegido para mí mismo.